tengo 1000 semanas, este ejemplo, lo divido entre 4, esa cuarta parte serían 250 semanas. Es decir, yo tengo lo que sería 250 semanas posteriores a la fecha de mi baja para poder solicitar la pensión. A mayor abundamiento, tiene una conservación de derechos de 4 años con 42 semanas, que sería lo que resultaría de dividir las 250 entre 52. Vamos a poner un ejemplo. Si yo, el ejemplo del compañero, ya en números, vamos a tener aquí este ejemplo. Cierro la constancia acá para que no me confunda. Y abrimos nuestro Excel. El papel de trabajo, se los comento, no se les envió el papel de trabajo que vamos a utilizar hoy. ¿Por qué no se me envió el papel de trabajo, contador? No se nos envió porque vamos a estar haciendo ejercicios hoy y quiero que se les mande el papel de trabajo con como terminamos, vaya, ¿vale? Entonces, por eso no se les mandó ese papel de trabajo. Entonces, este papel de trabajo es el que vamos a utilizar. Me viene cálculo de salario promedio, pensión del 73, la tabla de cuantías, topes salariales, y está actualizado con el del 25. Está. Ahorita todavía tenemos el del 24, que es enero. El tabla de pago de cuotas, la proyección, la conservación de derechos y la mínima garantizada del 2025. ¿Vale? Es lo que vamos a analizar ahorita. Entonces, aquí, por ejemplo, en el caso del compañero, tenemos una constancia de semanas cotizadas que nos habla que son 809 semanas. Se diera de baja hoy con 809 semanas, esta persona tiene una conservación de derechos igual a una cuarta parte de esas 809 semanas. Es decir, tiene 202 semanas para pensionarse. Si lo convertimos en días, multiplicando las semanas por 7, que son los 7 días que tiene una semana, nos daría 1415 días. Si sacamos en meses, dividiendo entre el promedio mensual, que son 30,4, tendríamos 47 meses de conservación de derechos, o si lo convertimos a años, dividiéndolo entre 365 días los días, nos da 3,88 años de conservación de derechos. Es decir, si estamos en 2025, esta persona se podría pensionar, si se da de baja, se podría pensionar en 2026, en 2027, en 2028, incluso a mediados finales del 2029. ¿Vale? Tendría casi 4 años de conservación de derechos. ¿Vale? Entonces, aquí lo podemos medir de esa forma. Entonces, lo empieza a contar a partir de la fecha de su baja. Y si se da de baja, por ejemplo, si se hubiera dado de baja el 31 de enero del 2020, hoy estamos a 18 de enero del 2025, habrían transcurrido 1815 días, 259 semanas, por lo cual ya no tendría conservación de derechos esta persona, ¿verdad? A pensionarse hoy 2025. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Volver a cotizar. Y ahorita vamos a ver cuánto tiempo, ¿verdad? Los requisitos para recuperar conservación de derechos. Entonces, ahí depende de la fecha de baja. Como a esta persona no lo han dado de baja, perfectamente está en conservación de derechos y una vez que lo den de baja, va a empezar ese proceso, ese tiempo. ¿De acuerdo? Es un tiempo durante el cual vamos a poder solicitar el otorgamiento de mi pensión. Ahora, ¿cómo recupero la conservación de derechos, contador? Yo que tengo ya algunos años que me dieron de baja. Ok, hay tres opciones. El artículo 151 no las da. Primero, si la interrupción en el pago de cotizaciones no fuese mayor de 3 años, se le reconocerán al momento de la reinscripción, ¿sí? Todas sus cotizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que normalmente o comúnmente pasa. ¿Cómo que comúnmente normalmente pasa, contador? Sí, en nuestro ejercicio laboral, pues yo trabajo a lo mejor 2, 3, 4, 5 años en una empresa y luego me da de baja esa empresa, a lo mejor duro un mes, 2 meses sin trabajar. En esos 1 o 2 meses sin trabajar, estoy en mi periodo de conservación de derechos. Cuando yo digo, "Ay, pues ya voy a regresar a trabajar, a los 2, 3 meses, inicio a trabajar con un nuevo patrón, en ese momento que me den de alta, todo se va a renovar, se va a reactivar. ¿Por qué? Porque el plazo no es mayor de 3 años. Por eso nos dice, si el plazo de la interrupción del pago de cotizaciones fuese mayor de 3 años, ahí ocuparíamos lo que sería cotizaciones un poquito más elevadas, ahorita lo vamos a ver, pero si no excediera de esos 3 años, pasaron 5 meses, un año sin trabajar, a lo mejor emprende un negocio, ¿verdad? A lo mejor cualquier cosita de ese tipo, sin problema. Pero, ¿qué pasaría si la interrupción excediera de 3 años, ¿verdad? Pero no de 6. Aquí es la segunda opción. 3 años, más de 3 años, pero no de 6. Tengo 5 años porque me dediqué a lo mejor
a estudiar y me metí a hacer un posgrado y hacía servicios profesionales y no tenía patrón, ¿verdad? Pero, ¿qué crees? Pues ya con el posgrado, con el estudio que hice, me contrataron en una empresa y pues voy a empezar a trabajar nuevamente después de 5 años. Entonces, ¿qué pasará ahí? Pues bueno, sí, al momento de que te inscribas, una vez que transcurran 26 semanas de nuevas cotizaciones, se te reconocerá, se te reactivará tu conservación de derechos. ¿De acuerdo? Entonces, 26 semanas, ¿cuánto es, contador? Son 6 meses. Un año natural trae lo que son 52 semanas. Entonces, 6 meses serían 26 semanas. Si el reingreso ocurre después de 6 años, personas que me dicen, oye, contador, yo tengo 10 años sin cotizar, 8 años sin cotizar, 7 años sin cotizar, ¿qué pasa ahí? Ah, las cotizaciones anteriormente cubiertas se le acreditarán al reunir 52 semanas reconocidas en un nuevo aseguramiento. Aquí, obviamente, podemos cotizar a lo mejor, pues duré 7 meses con una empresa y luego otros 6 con otra, o 3 con otra y luego otros 4 con otra se pueden sumar, ¿vale? Y cuando ustedes reintegren esas 52 semanas, lo van a poder reactivar, no tiene que ser, digamos, de manera plana. Entonces, de preferencia, pues sí, que sea de manera plana para que no haya ningún problema, pero no hay tanto detalle con eso. Entonces, 52 semanas, un año, siempre nos dicen, va, cotiza un año y luego ya de ahí te pasas a modalidad 40. Siempre es como que la estrategia de muchos. Entonces, es esto, es para recuperar conservación de derechos y también para requisito en cuestión de modalidad 40, que ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, eso es conservación de derechos. ¿Y para qué ocupo la conservación de derechos, contador? Bueno, para la ley 73, en el artículo 150 y 145 de la ley del Seguro Social, establece que dentro de los requisitos para poderme pensionar, tengo que estar en conservación de derechos, en la que es la fracción 4. ¿Sí? Entonces, tengamos reconocidos ante el instituto 500 semanas, primer requisito básico, 500 semanas o más, bajo el amparo de la ley 73, tener 60 años cumplidos o más, quede privado de trabajos remunerados, que esté dado de baja al momento de solicitar su pensión y tener los derechos de la ley 73, es decir, haber cotizado antes del 1 de julio del 97. ¿De acuerdo? Eso es lo que requerimos para poder pensionarnos bajo el amparo de la ley del 73, perdón. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hago ese paréntesis. Ahora, ¿qué vamos a tener? Bueno, las pensiones, recuerden el artículo 146, me va a decir que el derecho al goce de pensión de cesantía en edad avanzada comenzará desde el día en que el asegurado cumpla con los requisitos. Es decir, cuando yo tenga 60 años, tenga 500 semanas, quede privado de un trabajo, esté en conservación de derechos y tenga los derechos de la ley 73. Entonces, si esta persona se diera de baja, ¿sí? Tiene 63 años, tiene más de 500 semanas, tiene conservación de derechos, tiene lo que es la parte de la ley 73 y únicamente le faltaría su baja. Es lo único. Al momento de darse de baja, de ahí, desde la fecha de que comienza su baja, al día siguiente podría empezar su periodo de pensión. Allí él podría solicitar su pensión por cesantía en edad avanzada. ¿Sí? Entonces, así de sencillo, así de fácil de entendible es este punto, ¿vale? Entonces, que cumpla con los requisitos siempre que se solicite el otorgamiento de dicha pensión y que haya sido dado de baja del régimen obligatorio, ¿vale? Entonces, esos son mis requisitos para poder solicitar mi pensión y así comenzaría desde el día en que el asegurado cumpla los requisitos. ¿Por qué es importante este dato? Mire, me pasó con una clienta, primero, cuando andábamos enseñando y se reconoce el error y no pasa nada. Esta persona me dice, oye, contador, pues me van a dar de baja de mi trabajo en el mes de diciembre, ¿sí? Ya tengo 60 años, ya me quiero pensionar, pero pues prácticamente la señora alcanzaba la mínima garantizada de ese entonces, hace 4 años. Entonces yo le digo, sí, no pasa nada, ya pensiónese y nos esperamos, yo le dije así, ¿verdad? Ignorantemente, ahora sí que en mi estudio, poco estudio en aquellos entonces, a lo mejor de este tema, y decía, no, ya tiene un poquito más de ese tema, creo que era en el 2019. Entonces me dice, muy bien, pues entonces nos pensionamos de una vez en diciembre. Le digo, no, hay que esperarnos a enero para que le den la pensión de enero, ¿verdad? Entonces ese era mi entendimiento. Entonces la dieron de baja el veintitantos de diciembre, ¿sale? Le pagaron su aguinaldo y el 21 de diciembre la dan de baja. Entonces va al Seguro Social en enero,
primeros días de enero, como el 3 4 de enero, y solicita su pensión en ventanilla, en lo que sería su unidad médica. ¿Qué creen que pasó? Pues bueno, el Seguro Social la pensionó desde el día que el asegurado cumplía los requisitos. En este caso, la dieron de baja el 21, la pensionaban a partir del 22 de diciembre, con la pensión mínima garantizada del 2020, 2019, 2018, en aquellos entonces. Entonces, error mío, por ejemplo, ¿qué pude haber hecho yo? Le pude haber hecho una modalidad 40, una continuación voluntaria del régimen obligatorio, pagar lo que sería el mes de enero, ¿de acuerdo? Con un salario muy bajito, pagar 800, 700, 600 pesos, darla de baja 31 de enero y ya que cobrara la pensión con fecha de enero, que es cuando ya estaba dando de baja. Eso pude haber hecho y no lo hice, ¿de acuerdo? Les comparto esa experiencia nada más para, eh, ahora sí que quede un poquito más claro también ese punto, ¿sale? Entonces, revisen, la fecha de baja es la fecha que iniciaría al día siguiente, digamos, lo que sería la pensión. Entonces, por eso es importante. Al asegurado que reúna las condiciones para el otorgamiento de la pensión de cesantía en edad avanzada le corresponde una pensión cuya cuantía se calculará de acuerdo a la siguiente tabla, de acuerdo a lo que son los años cumplidos a la fecha en que em, se esté pensionando, que se adquiere el derecho de pensión, ojo, a recibir la pensión. 60 años, yo tendría cuantía de la pensión expresada en por ciento en base a lo que es la pensión de vejez. La vejez es a los 65 años, por eso aquí no aparece los 65 años, pero aquí abajito serían 65 años o más, sería el 100%. Y oye, contado, yo tengo 66, ¿sería el 105%? La respuesta es no, sería el 100% nada más. ¿Vale? Entonces, 60 años, el 75%, 61 el 80, 62 el 85, 63 el 90 y 64 el 95. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una pensión de 10,000 pesos, tengo 64 años, me van a dar 9,500, ¿verdad? Que sería el 95%. Entonces, primero se calcula la pensión completa y ya luego se le aplica el porcentaje. Ahora, esta pensión se aumentará un año a los cumplidos cuando la excedan los 6 meses. ¿Sí? Se aumentará un año a los cumplidos cuando la edad los exceda en 6 meses. Es decir, 6,5 y 1, 6,51, digámoslo así, y perdón por los números, serían lo que serían 61. 61 y medio y un día, 6 meses y un día, tendríamos 62. 62 meses, 62 años, 6 meses y un día, tendríamos 63. 63 años, 6 meses y un día, tendríamos 64. 64 años, 6 meses y un día, tendríamos 65. Para lo único que no aplica esa parte del promedio es para los 59. Si yo tengo 59 años, 6 meses y un día, no redondea a 60. Ahí el requisito es tener 60 años cumplidos, eso sí tienen que estar cumplidos, pero de ahí en adelante serían 60 años, 6 meses y un día para promediar, bueno, 6 meses y un día para promediar al siguiente año. ¿Qué es lo que tenemos que expresar aquí o que tenemos que tener en cuenta aquí? Que se adquiere el derecho a recibir la pensión en la fecha en que se adquiere el derecho a recibir la pensión, es decir, el mismo ejemplo de la señora. Si la señora dice, no, pues hacemos modalidad 40, cotizamos 6 meses más, yo me doy de baja a los 60 años, 5 meses y medio, ¿verdad? Por poner el ejemplo, y pido la pensión a los 60 años, 6 meses y días, para que me den el 80%. La respuesta es no. Tienes que tener, cuando te dieron de baja, a la fecha de la baja, tienes que tener 60 años, 6 meses y un día para que sea efectivo, más de 6 meses. ¿Me explico? Entonces, ahí es un punto también de muchos errores por parte de los contadores, por parte de los asesores, abogados, que sea, que no nos fijamos en ese detalle. Entonces, cuando esté dado de baja, ya tengo que tener los 6 meses y un día para promediar un porcentaje superior, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tendríamos que revisar ese fecha de baja. Entonces, oye, pues yo cumplo años el 26 de septiembre. Entonces, 26 de septiembre cumple los 60. Entonces sería completo, meses completos, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. 6 meses y obviamente los del 27 de septiembre en adelante sería 27, 28, 29, 30, 4 días. Tendría 60 años, 6 meses, 4 días al 31 de marzo del 2025, por poner un ejemplo, 2026, y así podría aumentar ese porcentaje.
¿verdad? Entonces, por eso es ese dato. Ya la compañera creo que quedó listo y el detalle, ¿verdad? Ya quedó lista, resulta la duda de la compañera Elizabeth, si no ahorita me dice y sin problema lo revisamos. Ahora, para todo esto, pues bueno, obviamente tenemos que determinar el monto de la pensión. ¿Cómo se determina el monto de la pensión? Primero que nada, el artículo 167 de la Ley del Seguro Social del 73 nos dice que para los efectos de determinar la cuantía básica anual de la pensión y sus incrementos, que va a ser lo que me va a pagar el seguro me va a pagar esos conceptos, cuantía básica anual y sus incrementos, ahí está, cuantía básica anual y sus incrementos, yo tengo que considerar como salario diario el promedio, ¿sí? El promedio de las últimas 250 semanas de cotización. Entonces, últimas 250 semanas de cotización, prácticamente muchos lo definen como los últimos 5 años, son los últimos prácticamente 4 años, 10 meses, aproximadamente, si así lo quieren ver muy exacto, ¿vale? Entonces, es el promedio de las últimas 250 semanas de cotización. Cuando hacemos proyecciones, cuando se hace una proyección completa que se van a pedir a cotizar, por ejemplo, 5 años en modalidad 40, pues hay que ver hasta qué mes, ¿verdad? Cotiza para que no paguemos meses en vano, ¿verdad? Porque a veces nos dicen 5 años. Empezamos en enero 2025 y terminamos en enero 2029, ¿verdad? 2030. Entonces, ahí tendríamos que medir los meses exactos para que sean las semanas exactas y no estemos pagando de más. Obviamente, los meses en modalidad 40 se tienen que pagar a mes completo, pero, pues bueno, podemos quedar como, por ejemplo, con 251 semanas, 252 semanas o 247, 248 semanas y promediar ese salario y para ya no pagar otro mes, otros 2 meses extra, que a lo mejor puedan significar 10,000, 12,000 pesos más, ¿verdad? Entonces, en las proyecciones hay que revisar esos datos. Ahora, ¿qué es el salario promedio? Bueno, en este caso dice el salario diario que resulte se expresará en veces salario mínimo general. Sabemos que por ley no podemos expresarlo en salario mínimo general del Distrito Federal, sino que lo vamos a expresar en UMAS, ¿sí? En la fecha en que el asegurado se pensione. Entonces, cuánto es el valor de la UMA de la fecha en que se está pensionando? Pues es el 113,14 o el 108,57 del año pasado, dependiendo, ¿verdad? A fin de determinar el grupo de la tabla que antecede el propio asegurado, que se encuentre, perdón, en el que el propio asegurado se encuentra. Entonces, esta tabla que nos habla la autoridad es esta que tenemos aquí, esta tablita de aquí. Esta tablita se divide en cuantía básica, incrementos anuales, que son los dos porcentajes que me paga el Seguro Social. Ahora, esta tablita va desde un salario mínimo hasta 1,25. Sabemos que no va a ser así, va a ser valor de las sumas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos estos valores. A mayor salario, pues obviamente voy a tener un menor porcentaje de cuantía básica. Si se fijan, va reduciendo considerablemente el porcentaje de cuantía básica que me están pagando, ¿sí? Estableciéndose un límite superior, este de 6,01 a 24,99 más, que es un 13,62% de cuantía básica. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un salario de 2,000 pesos, promedio, promedio de las últimas 250 semanas, me van a pagar 272 pesos diarios de pensión. ¿De acuerdo? Ahorita lo vamos a ver ya más detallado, pero así sería en primera instancia. Entonces, eso en cuanto a lo que sería el porcentaje de cuantía básica, que es este de aquí. Los incrementos anuales, esos se van a pagar a mayor salario, me van a pagar mayor incremento anual. Tiene congruencia porque a mayor salario, pues obviamente estoy cotizando más, estoy aportando más y por ende, pues me van a pagar un poquito más. Entonces, los incrementos anuales, este de aquí, estos dos conceptos de estas dos cuantías, ¿cuál creen que pues, realmente nos dé más? Obviamente nos va a dar más el de incrementos anuales por lo general. Este es el que nos va a pagar más. Ahorita vamos a explicar cómo funciona el tema de los incrementos anuales. Entonces, vamos a hacer un pequeño cálculo de salario promedio y luego nos vamos a ver cómo se calculan lo que serían las cuantías básicas y lo que son los incrementos anuales ya directamente en su ejercicio. Entonces, para esto vamos a tomar el ejercicio del compañero Marcos que nos mandó. Y si se fijan, pues esta persona tiene cotizando desde el 25 de abril del 2012 con este patrón, Julio García Segura. Aquí tenemos algunos otros patrones, bueno, y el mismo, de hecho, del 2010. Aquí hay otro ya de Construcciones del Valle, ahí están otros, pero actualmente está con
este patrón, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, lo que tenemos aquí sería lo siguiente. Vamos a darlo de alta con este dato, ¿verdad? Vamos a irnos directamente a nuestra tablita y yo tengo mi último patrón, este de aquí. Vamos a hacer, vamos a eliminar ahorita estos de aquí, que prácticamente todo sería con ese patrón. Que todo, contador, porque realmente todo es con el mismo color, azulito. Ahí está. Todo sería con el mismo patrón porque tengo desde el 2012 trabajando con ese patrón. ¿Yo ocupo desde el 2012? La respuesta es no. Yo ocupo desde lo que sería los últimos salarios de esta persona, eh, las últimas modificaciones de salario que tenemos. El 2012 empezó con 156 y luego el 2013 156. Entonces, yo no ocupo esos años del 2012-2013. Si ustedes miden los últimos, vamos a suponer que lo dan de baja, vamos a poner que lo van a dar de baja el 31, lo voy a poner aquí, de enero, perdón, de enero del 2025, ¿sí? 31 de enero del 2025. Voy a quitar esta modalidad 40 que no nos estorbe ahorita. Aquí, vamos a borrar esto, lo ocupamos, vamos, aquí tenemos. Entonces, nosotros podemos calcular aquí de este lado, pues, bueno, ¿cuántos serían, si la fecha de baja es el 31 de enero del 2025? ¿Cuándo sería mi fecha por así que para considerar esas 250 semanas? Que están días transcurridos, semanas cotizadas. Si se fijan, pues yo le pongo primero de enero del 2019 y me dice que son 317 semanas de aquí a aquí, ¿verdad? Aquí le pongo primero de enero del 2025, 20, perdón. Tenemos 265 semanas, ya nos vamos acercando, ¿sí? Y lo que hacemos es restar estas fechas y sumarle uno por la unidad de las fechas. Tendríamos 1858 días transcurridos de aquí a aquí y son 265 semanas. Aquí voy a poner primero de mayo del 2020. Tenemos 248,14. Entonces aproximadamente ocuparíamos del primero de mayo del 2000, un poquito antes del primero de mayo del 2020 para reflejar lo que sería nuestro salario promedio. Entonces ocuparíamos de aquí para adelante, ¿sí? Porque aquí es 2019 y el otro salario se cambia hasta el 2021, ¿sí? Entonces vamos a tomar este de aquí. Con ese, nosotros vamos a hacer nuestra primera fecha de inicio, ¿vale? Voy a borrar estos y aquí voy a poner esa fecha que es primero de febrero del 2019. Esa es mi primera fecha de inicio. Entonces, están fijando, aquí tengo fecha de inicio y salario base de cotización con el que coticé en ese periodo. ¿Hasta cuándo coticé en ese periodo? Hasta el primero de enero del 2021, porque aquí tengo una modificación de salario. Primero de enero del 2021. ¿Vale? Primero de enero 2021. Voy a tener aquí primero de enero 2022. Así lo que son mis modificaciones de salario. Las voy a ir plasmando en mi Excel, en donde dice fecha inicio. ¿Vale? Aquí voy a agregar otra tabla, otra fila, perdón. Y otras dos, tres, una, dos, tres, cuatro. Vamos a ocupar otras cuatro filas, ¿vale? Para que quede exactamente. Yo voy a ir pasando nada más esas fechas, nomás lo que estoy pasando es esa fecha de modificaciones de salario. Tenemos, y aquí va a aparecer hasta una fecha de un día únicamente, el 1 de febrero del 2024, luego el 1 de febrero del 2025 le cambiaron el salario, ¿está? Y tenemos hasta el 31 de enero, que es la fecha final, que le estamos poniendo que sería la fecha de baja para ver cómo sería ese punto.